Hola, ¿qué tal? Pase bien, ¿cómo están ustedes? Aquí de nuevo con esta idea de presentar el ecumenismo y el diálogo interreligioso en estas cápsulas para construir puentes. Y estamos ya en el diálogo interreligioso. Hemos hablado un poquito del judaísmo, pero ciertamente hemos hablado también del cristianismo. Y para dar paso a hablar del Islam, es importante retomar esta idea de judaísmo y cristianismo. ¿No es cierto, Jorge? ¿Cómo estás? Así es. ¿Qué tal, padre? Sí, es necesario siempre hablar de las tres, ya sea por lo del diálogo o no, porque ambas tienen algunas conexiones. Si tenemos que decir, la religión de los judíos comienzan como pueblo de fe allá con Abraham, Claro, hace miles de años. claro. Para nosotros el cumplimiento de todo ese recorrido se da en Jesús, y ahí tenemos el cristianismo. Y unos 600 años después, en la península arábiga, aparece un gran predicador, un hombre muy inteligente, muy conocedor de la psicología de su pueblo, de los pueblos que después llamamos nosotros globalmente árabes, un gran conocedor, con un mensaje monoteísta a ultranza, que esta es la gran riqueza del Islam, y que yo siempre les digo cuando tengo oportunidad de hablar con ellos, mantengan esto por favor, porque en un mundo politeísta, para llamarlo distinguidamente, el aporte del monoteísmo del Islam es fundamental. Entonces aparece esta figura varios siglos después de Jesús y hablamos de Mahoma, ¿verdad? Mohammed, bendito sí. sea su nombre. Perdón, es de expresión correcta, sí. Nosotros le decimos Mahoma, pero... Mahoma fue el nombre que le puso un monje del medioevo despectivamente. Ah, mira. Entonces, bueno, varios musulmanes me han corregido y yo me he acostumbrado a decirlo, Muhammad, bendito sea su nombre, el profeta, bendito sea su nombre. Empieza a predicar con un gran conocimiento de la gente, con un monoteísmo a ultranza. Monoteísmo que empieza por casa porque él va al santuario y lo primero que hace es demoler todos los ídolos que tenían puestos dentro de la capilla, digamos, de que estaba en la cava, ¿no es cierto? En la piedra. El mensaje de Mohammed es muy simple en sus detalles, muy, muy simple. Islam significa obediencia. Entonces es reconocimiento de un único Dios, ni hablan de la Trinidad. Las veces que tenemos que hablar del tema es peliagudo, porque las categorías nuestras de explicación de la Trinidad como un solo Dios no les entra para nada, están formados de otra manera. Entonces, este reconocimiento irrestricto a un Dios todopoderoso, absolutamente otro y espiritual, ¿no? Ellos tienen cierta dificultad en nombrarlo tan amorosamente como lo hacemos los cristianos, ¿no? De decir Padre y todo esto. Ellos dicen Allah y es Dios mío. Allah, ¿no? Allah. Allah. El A es el posesivo. Claro. Y ellos se resisten a usar la palabra Dios. Algunos me han criticado. Dice, ustedes le dicen Dios, que es un nombre pagano que viene de los griegos. En realidad, hago la distinción porque vale la pena, nosotros decimos Dios, que viene del latín theos, que viene del griego theos, que significa la vida. Es decir, no es gratuito el nombre de Dios y no tiene nada de pagano. El centro de la vida es Dios y por eso se lo nombra así. Pero los musulmanes, en su afán de presentar un Dios absolutamente desligado de toda cuestión del mundo, le llaman Allah. Y en donde hacen mucho hincapié ellos es en el cumplimiento de las normas que marca el Corán. El Corán tiene normas absolutamente precisas, como tendrían algunos libros nuestros del Antiguo Testamento, sobre lo que se come, no se come y hasta la forma de vestir. Ellos le dan mucha importancia a eso. A nosotros Jesús nos liberó cuando nos dijo, no es lo que entra al hombre lo que lo hace impuro, sino lo que sale por su boca, porque de ahí salen los malos pensamientos,
las malas palabras, claro, en el sentido profundo. Los judíos también tienen un... Los judíos también, sí. No nos olvidemos que son todos pueblos de la misma zona. Claro, claro. Luego tienen raíces muy, muy profundas. Sí. Yo quiero decir esto, el Islam, como todo libro que ha registrado una historia religiosa, tiene, lo que podemos encontrar también en la Biblia, textos que no pegan, para decirlo rápidamente. Pero básicamente el Islam es una religión de paz. Con esto hay que tener mucho cuidado, porque lo que decía Padre Rubén Francisco, yo puedo agarrar cualquier frase de cualquier libro sagrado y hacer una guerra, porque el ideologismo que me sostiene da para armar cualquier cosa en base a cualquier texto. La saco fuera de contexto. Yo tengo que tomar todo el texto para poder ver qué significa precisamente en ese contexto. No está exento el Corán, el Sagrado Corán, como le dicen ellos, de algunas frases que sí incitarían a la violencia. Como si yo tomo la frase de Jesús, vine a traer fuego al mundo que querer, sino que arda, el otro sobre la espada, claro. Yo puedo sacar de contexto. No vine a traer la paz, claro. Sino la espada. Claro. Luego, y nadie puede decir que Jesús sea un guerrillero. O el Salmo 1 que dice, Dios no existe, dice el impío. Sí, con eso hacen mucho hincapié. Con el Islam, ellos tienen, por esto del monoteísmo, una cosa, a mí me gusta mucho cómo son de limpias los lugares de oración de ellos, porque no soportan ninguna imagen. Con una trampa, digo yo, se los digo siempre a ellos. Ellos tienen una escritura de una belleza, de una estética impresionante, que vale más que muchísimas imágenes si uno lo pone a ver. Pero ellos no soportan ver ninguna imagen de ninguna cosa, ni ninguna expresión artística, salvo la cantilación del Corán. Claro. Luego, no hay ninguna expresión artística musical que salga de una comunidad islámica. Todo está todo está negado en orden a mantener impoluta la idea de Dios, que es el trascendente, único y espiritual, al cual se le debe absolutamente todo. Y la frase es inshallah, esto es decir, si Dios quiere. Esto se repite en todas las conversaciones donde hay musulmanes. ¿Por qué? Porque ellos no se permiten una discusión con Dios al tipo de Job, que es arquetípica, por supuesto. Ellos esto no se lo permiten. Para ellos, si algo sucede, sucede porque es la voluntad de Allah. Luego, lo que hay que hacer es aceptarlo. Junto con eso hay que decir que el Islam produjo en Medio Oriente un enorme avance en las ciencias de su época. El aporte a la medicina y a la filosofía, porque también se metieron con Aristóteles, fue nuestro amigo Averroes, así es, sí. Y tienen muchísima producción literaria. Pero en lo religioso hay que decir que su monoteísmo a ultranza los hace ser muy, muy renuentes a aceptar cercanía con cualquier imagen o con cualquier expresión, ya sea artística o no, que tenga que ver con la imaginería. ¿Están abiertos al diálogo interreligioso o no, ellos? Yo diría que tienen el mismo problema que tenemos nosotros. Poca formación al respecto, casi nada de interés, y hasta ahora el diálogo se reduce, permítanme que lo diga así, a las cabezas de las distintas confesiones. Por ejemplo, el rabino Skorka, del Seminario de Buenos Aires, y el rector de la Universidad de Egipto, que no me va a salir el nombre ahora, pero que es la más antigua del mundo, se reunieron con el Papa en Abu Dhabi e hicieron un documento precioso sobre lo religioso. Pero son las cabezas. Hasta ahora el pueblo no interviene. ¿Y qué respuesta das, por ejemplo, a estos grupos radicalizados que provocan estragos en muchos países como Sri Lanka, como Yemen, como Francia incluso también, y que provoca que mucha gente se cierra a esta posibilidad de diálogo con los musulmanes o con el Corán, acusando al Corán de incitar a la violencia? Como dije antes, el Corán no incita a la violencia y estos grupos son ideologizados
son ideologismos. Esta gente que está en el ISIS, como le decimos en castellano, esto es una... A ver, ¿qué ha pasado en todas las religiones? ¿Sí? El pueblo de Israel exterminó para establecerse. Nosotros tuvimos nuestras guerras también. Ahora el Papa Francisco está diciendo con toda la fuerza, ninguna guerra puede tener como excusa a Dios. Claro, claro. Pero las tres religiones monoteístas tenemos que hacer un mea culpa que por momento hemos tenido estos grupos. Y estos grupos musulmanes ahora son desastrosos y lamentablemente hay que destruirlos por la fuerza, porque son grupos armados que no respetan ni Dios ni ley. Y muy bien financiados además. Ese es un tema que daría para varias cápsulas. Y sí, porque evidentemente no podrían provocar estos atentados como si no tuvieran financiados. Bueno, por lo menos presentamos lo que es el Islam, este es nuestro deseo, construir puentes. Vamos a dejar siempre páginas para que ustedes busquen en internet algo más de información, incluso videos, etcétera. Nosotros nos despedimos ahora y gracias a Jorge por la presencia, a ustedes también, y los invitamos a construir puentes en esto del ecumenismo y diálogo interreligioso. Paz y bien.